días a todos. Encantado de poder estar nuevamente en su programa con mucha energía. Para nosotros es importante trasladar siempre valioso contenido de opinión y sobre todo encontrar alternativas de solución a diversos aspectos de nuestra realidad nacional, vinculados a los temas de energía. Por ello, siempre invitamos desde los jóvenes profesionales, desde los estudiantes, incluso desde las amas de casa, del ciudadano común, a escucharnos, a seguirnos y también, por favor, a dar like, marcar la campanita, suscribirse en este su canal con mucha energía. El día de hoy tenemos un invitado especial. ¿Y especial por qué? Porque él no ha sido formado en las canteras del pregrado en nuestro querido Perú. Él optó por tener una realidad distinta que yo creo que es muy valiosa, ¿no? Y por eso él es un profesional exitoso y también académico sin, comparación también. Y lo vamos a notar en esta oportunidad. Se trata del ingeniero Freddy Sarabia Poicom. Él es un experto en aspectos de energía, formados en una cantera académica que ahora él nos va a explicar. Y vamos a hablar, digamos, de energía y cuál es su visión acerca de los nuevos paradigmas que, digamos, albergan en estos tiempos a la transición energética, al cambio disruptivo que está habiendo de diversos tipos de aplicaciones tecnológicas. Y entonces vamos a tener una entrevista interesante y hay que, digamos, de alguna manera aprovecharla al máximo. Siempre con mucha energía. Bienvenido, Freddy. Por favor, tus palabras iniciales en este tu canal. Perfecto, Roberto. Bueno, primero agradecerte. Soy seguidor también de tu canal, Gracias. de manera que para mí es muy elogioso que me hayas invitado a compartir esta reunión en tu ya periódicas publicaciones. Y en efecto, como tú comentas, o sea, eh, siempre es interesante tener, digamos, distintos puntos de vista, distintas opiniones, porque yo creo que en la medida de que haya una discusión sana del desarrollo de distintas actividades económicas, yo creo que el beneficiado debería ser el país. Entonces, nada, te agradezco nuevamente la invitación y aquí estamos, sí, también un poco para presentarme. Soy ingeniero electricista. eh, Forjado. me formé en lo que era un país que ya no existe, que es la Unión Soviética, en Kiev, y bueno, mi especialidad es electroenergética, Ajá. y acá ya, bueno, como la traducción es ingeniero electricista simplemente, de manera que, bueno, y realmente ha sido bastante provechoso la experiencia que uno ha tenido ya de ejercer acá, realmente nos ha nutrido y yo creo que hay que ponderar las distintas realidades para más o menos sacar un lineamiento que realmente que responda al contexto nuestro, porque cada país tiene su propia solución, cada país tiene sus necesidades y nada mejor que pues las soluciones se adapten a las necesidades que uno tiene, ¿no? Qué bien, qué interesante esa introducción, muy distinta a todos los episodios anteriores. ¿Por qué? Porque justamente la visión, digamos, externa, la formación también externa te ha dado, digamos, esas fortalezas para poder visualizar, contextualizar así estos temas. Pero antes de pasar al tema de fondo, Freddy, Ujú. qué te llevó digamos, a enrumbar al otro lado del mundo, Ah, ¿no? Y no desterrándote, pero sino saliendo de tu querido sur chico. sí, sí, no, yo de Chincha siempre, eh, mi objetivo de vida era realmente
hacer estudios en el extranjero. Ah, Ese era, digamos, un objetivo de vida, de manera que eh, esperé el momento. Yo creo que como dicen, se juntaron los astros y se dio, porque eh, como todo ingeniero en el Perú, quiere formarse en la UNI. Es la naturaleza de aquel que quiere ser ingeniero. Entonces también igual postulé a la UNI, eh, ingresé, sin embargo, en San Marcos. Y bueno, los amigos ahí, sabes que todo el joven siempre impetuoso, mis amigos me llevaron a postular al INAVEC, en esa época, hasta ahora todavía hay INAVEC. Entonces con INAVEC ya nos fuimos a postular, tuve la oportunidad de elegir la carrera de electricidad y heme aquí. Realmente sí ha sido bastante provechosos. Creo que materialicé una expectativa de vida. eh, También al retornar, realmente el otro objetivo era ser docente universitario, mm, que o sea, esos eran los objetivos de vida. eh, Terminar en el extranjero, regresar y enseñar en la uni. Ese era el objetivo. Entonces, y lo han logrado. y sí, puede decirse que sí. Sí, sí. Ahora hay nuevos objetivos, obviamente, porque como en alguna oportunidad leí, es que en la medida que vayamos generándonos objetivos, tiene sentido la vida. Y para que nuestra audiencia joven, nuestros profesionales jóvenes, entiendan y valoren esos objetivos de vida. Algo que también aprendí con el transcurso del tiempo es a tener un plan de vida. O sea, quiero decir, quiero entender que Freddy Sarabia, desde cierta edad, se trazó un plan de vida, o es que en algún momento alguna casualidad pudo ayudar a ese plan de vida a encumbrarse más. Sí, totalmente. O sea, yo creo que el tema del objetivo no es una cuestión vertical. Siempre hay que, digamos, hacerlos, en algunos casos atajos, en algunos casos hay que hacer movimientos horizontales, pero el objetivo de vida sigue ahí porque fíjate que en alguna oportunidad, eh, creo que si hubiese aceptado, era para trabajar prácticamente en mantenimiento. Ah, mira, Entonces, el atractivo económico era interesante. ¿en el Perú? En el Perú, En el sí, Perú, acá en el Perú, pero un poco como que te desliga de aquello ¿qué más te que apasiona? más te apasiona, que es o enseñar o estar desarrollando, porque en la consultoría realmente los desafíos que uno tiene se convierten en objetivos, porque a veces te encargan cosas que de repente No en se ha alguna dicho, ¿no? empresa, claro, no lo han hecho, o las empresas están más enfocadas en su core business, entonces se encargan la consultoría, de manera que ahí uno como que se encuentra como el pez en el agua, como diría Vargas Llosa. Qué bien. Y eso quisiera reflejarlo en algo que es importante. Tu empresa tiene una gran cantidad de años de experiencia ya, yo creo que eso hay que valorarlo, pero tú también eres de la cantera de una empresa que también ha formado a otros ingenieros. ¿Crees que puedas comentarnos un poquito de eso? Claro, no, sí, Senergia realmente fue De escuela. una escuela. Y es que también en esos años, precisamente producto de la situación, del contexto energético mundial, porque estamos hablando que, según lo que comentaba en Energía, viene de casi de los años 80, casi después de la De la crisis crisis. petrolera y Ujú. todo eso. Entonces viene la cooperación internacional y para formar centros casi como de investigación, de desarrollo. Entonces, con la cooperación se hacían trabajos en la industria, eficiencia energética, conservación de energía, que eh, la verdad que, fíjate que en términos, en términos ingenieriles viene a ser lo mismo, sino que eh, hay una serie de narrativas que van madurando y van transformándose con el tiempo. Ahorita estamos hablando, por ejemplo, estamos hablando de la transición energética y antes se hablaba de ahorro de energía,
luego se ha hablado de conservación de energía, y así han habido toda una serie de Se cosas. hablaba de las energías alternativas. Las energías alternativas, entonces, y bueno, fue una buena cantera porque había capacitación tanto nacional como internacional. Tuvimos la oportunidad de, los años 90, fíjate, parte de esa cooperación, hacer cursos de capacitación en España sobre cogeneración, Ujú, sobre renovables, que era recién incipiente. claro. Y bueno, de ahí también ellos mismos, promovieron a que sus ingenieros, formen sus consultoras. De ahí viene Kiev. Y de ahí de que, y Así. qué bien, y felicitaciones por eso. Eh, Y aprovechando ese tema, entiendo que en algún momento se hizo esa energía encargó, bueno, alguien le encargó, seguramente Electroperú o alguna otra institución, que desarrollara una especie de potencialidad o catálogo de potenciales cogeneradores o empresas que podrían Ajá, migrar a ser cogeneradores. sí, sí, sí. Y creo que no tuvo mucha acogida en el sector empresarial peruano, porque entendía por la historia que muy pocas se convirtieron a ser cogeneradoras, ¿no? Por ahí Sudamericana de Fibra fue un caso de éxito, digamos, pero de ahí no muchas más. ¿Qué recuerdos te trae Sí, mira, con esa etapa? Senergia hemos hecho en particular, o sea, tuve la oportunidad de ser miembro de esos equipos en 2 oportunidades, para hacer el catastro, Mm, para determinar el potencial de cogeneración. Eh, el tema está en que, a diferencia de otros países, eh, el costo de la energía realmente y los recursos que tenemos, yo creo que lo hacen poco atractivo en el sentido de que el diferencial de beneficio es poco estrecho. ok, esa es la Entonces, razón. yo creo que sí, esa es la razón. Y también el otro tema es de que seamos un poco autocríticos en el país. eh, la industria es pequeña. La industria es pequeña y las condiciones de financiamiento no son tan atractivas. Por ejemplo, en el Perú, pues las tasas de interés que pagan Mm, por un proyecto leoninos. son relativamente altos. Mm, Entonces, a diferencia con España, cuando fuimos a capacitarnos en España, eh, el mismo Estado participaba en la inversión. O sea, el gobierno español decía, una pequeña industria, por ejemplo, de cerámicos que quería hacer cogeneración. Entonces, el Estado tenía fondos para financiar parte de los activos. mm. Entonces, eso definitivamente nosotros no lo tenemos. Claro, que ahí hay que entender y El contexto, el contexto. el contexto. Porque, digamos, un país también pues tiene que, digamos, estar sentado sobre las bases de una visión de largo plazo, Claro, ¿no? claro. Entonces, todos esos países que en algún momento, incluso España ha sido potencia, pues, ¿no? Tienen saben qué cosa es lo que quieren y eso es tener visión de largo plazo. Sí, sí, no, y es que el contexto es clave, Roberto, porque fíjate, eh, ¿qué pasa digamos, en cualquier país europeo? El país europeo participa en la inversión de la industria porque el Estado también sale ganando, porque el Estado importa menos petróleo. Mm, ¿Te das cuenta? Entonces, el Estado dice, participo con la inversión, este señor va a comprar menos petróleo y yo tengo que quemar menos dólares en la compra de petróleo. Entonces hay un win-win. Gana el industrial y gana el país. En el caso nuestro, esa situación como que no se da. claro, Ujú. ya nos hemos acostumbrado o ya como que por usos y costumbres o la política pública no ayuda a visualizar esa balanza comercial que a veces en el fondo no nos interesa, Sí, 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 no, no, ¿no? no, no lo No vemos. nos interesa, No lo vemos. porque en algún momento pues nos dicen el precio del petróleo está bajo, hay que aprovecharlo. Y bueno, si después sube, le ponemos un fondo de compensación para que ya paguen Sí, por la sí, cosa, sí, sí. pero no se desarrolla la industria, o Exactamente, no se sí. le da a la industria esa visión que tú acabas de decir. Ay, sí. Qué interesante, gracias por ese aporte, estimado Freddy. Y entonces, arranquemos, ¿no? Con esa visión de largo plazo que es tan importante, ¿no? Con ese contexto de tener algo pensando en el futuro, la transición energética en el país, ¿no? Yo sé que tú has trabajado muchos aspectos vinculados a los temas renovables, ¿no? Y me va a gustar escuchar tu parecer.
¿no? Porque hay un conjunto de reglamentos, de marcos normativos que están ahí prepublicados, han tenido una motivación, ¿no? Es hacer tal vez más, hacer más competitiva o generar o atraer a más actores para que el mercado peruano sea más competitivo. Y porque, digamos, tenemos muy buena radiación solar, tenemos muy buenos vientos, tenemos muy bueno de todo, ¿no? Tenemos, sí, sí, sí. ¿No? Tenemos muy bueno de todo, hasta geotermia también. Entonces ahí hay alguna situación que como país a veces creo que no está funcionando, ¿no? Porque también no tenemos una planificación, aunque sea indicativa, para apuntar hacia el norte. Y entonces allí, bueno, algunos dijeron, es necesario, ¿no? Que el sol nos brinde su energía. Y bueno, ¿y cómo brinda su energía si no tiene potencia firme? Y entonces vamos a modificar estas cosas para que, digamos, tenga un poquito de incentivos. Y de ahí se desprenden muchas cosas. Ahora tú sabes ya también, ¿no? Porque tú haces el seguimiento a todas estas variables, ¿sabes? Tenemos una penetración mayor al 10% de Ajá, renovables claro, claro. y es muy probable que cerremos el 2026 con un 13%, 14%. Tú sabes también que subir un punto es complejo, o sea, es lento, va a ser lento. Y supuestamente, seguramente al 2030 vamos a tener tal vez a lo mejor un 20% de renovables, con bastante presencia de sol y todas esas implicancias que traen. Y ya entonces hay una prepublicación de un reglamento de servicios complementarios. Y bueno, es algo que poco a poco, digamos, seguramente se va a socializar a nivel de la comunidad, ¿no? Ujú. De la comunidad académica y también de profesionales para el debate correspondiente, pero y hay señales que se está avanzando y entonces, en una primera etapa de intervención tuya, por favor, ¿cuál es tu parecer? Arranque. Sí, ahí tú has comentado un punto clave, Roberto, el tema de la planificación, que no la tenemos. A veces, aunque sea la planificación de cualquier carácter, pero es mejor tener algo a no tener nada, porque definitivamente pero resulta que nosotros en términos de política nos parecemos a las renovables, somos intermitentes. Mm, Porque estamos con, fíjate, el tema de la generación distribuida salió, se ocultó, salió, se ocultó. Entonces, en términos de planeamiento, realmente la aleatoriedad, la intermitencia que tenemos en el ámbito político, desafortunadamente afecta al tema energético. Entonces, si tuviésemos un lineamiento energético, eh, yo creo que por lo menos diríamos, está mal hecho, está bien hecho, sigámonos, pero ahorita no tenemos a dónde apuntar. Entonces queda siempre el tema de la mejor disposición que tenga la academia, la mejor disposición que tenga el privado. Entonces, ese es... porque imagínate, hay países que han definido un poco su visión, ¿no? Por ejemplo, Colombia tiene mucha Claro, hidroelectricidad. sí, sí, sí. Ecuador apostó por mucha hidroelectricidad, claro, en las últimas crisis le pasó factura, Ajá. o sea, ya ahí también tienen que sopesar algunas cosas. Brasil también, todos pareciera como que tuviesen ya, tú conversas con un colega extranjero de la región nomás Ah, sí, para no irnos ajá. a España, para no Sí, irnos a sí, para Europa, quedarnos en el barrio, vernos acá en el barrio. quedarnos en el barrio. Todos te van a decir, sí, estamos pensando en esto, están claras, Sí, sí, tienen clara la situación. sí, sí, En sí. cambio, acá tú le preguntas a alguien, bueno, algunos no lo conocen muy bien, bueno, y no es porque a lo mejor no es su materia, pero otros están dudando, ¿no? No dicen, tenemos que ir por allí, o bueno, ya Sí, sé, es un tema de decisión política. Realmente, yo no sé si nosotros tenemos la bendición o la maldición de los recursos naturales, en el sector eléctrico en particular, claro. porque bendición porque no lo usamos y maldición porque mal lo utilizamos, porque tenemos eh, realmente aquí sí funciona un problema de optimización, porque tienes tantas cosas por optimizar, Ujú, ujú. ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de nuestro vecino del sur nomás, que su optimización no es mucho, simplemente o compra o se confía en el sol. Claro. Son dos cosas, fíjate, entonces, yo creo que ahí deberíamos un poco afinar el lápiz y tomar una decisión. Yo creo que eh, gente en las entidades
rectoras, personal técnico, yo creo que bueno, el tema yo creo que va por la O decisión la política. decisión política, La ¿no? decisión política. Yo creo que si digamos, dejamos escuchar a la gente que opina con su sustento técnico, con la visión país, yo creo que si dejamos que ellos se expresen y eso lo llevamos a políticas públicas, podríamos estar hablando de grandes cosas. De grandes Ajá. cosas. Y justo para esas grandes cosas, quisiera preguntarte, ¿no? O sea, ¿cuál es esa justo tu visión? O sea, hemos hecho una pequeña introducción de que cada vez van a haber más solares y eólicas. Y tú que ahora has estado trabajando en materia de los proyectos Ujú. de, sobre todo generación solar, hablemos de ello. Por ejemplo, ¿qué sientes que viene, ¿no? O sea, desde el punto tal vez de vista de seguridad eléctrica, o sea, por el tema de la estabilidad, cosas que viene una nueva tecnología y hay que, digamos, tener las salvaguardas. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí en el sector eléctrico un poco tenemos que ordenarnos en el sentido de que si nosotros vemos geográficamente el país, realmente tenemos recursos de generación allí donde usualmente no hay demanda. Entonces, eh, y estamos solucionando todos los problemas del país con transmisión, que no es malo, porque la transmisión nos da robustez, pero en condiciones normales yo creo que debería haber un equilibrio si estamos hablando de áreas operativas. Cada área operativa debería tener su autoabastecimiento. Entonces, yo creo que mi primera, digamos, sugerencia de política pública es de que haya la autosuficiencia, el sector eléctrico en particular, la autosuficiencia, la autonomía, si se quiere, a nivel de áreas operativas. Claro, entonces, ¿por qué? Porque fíjate que eso, primero que nos mejora confiabilidad. En segundo lugar, nos reduce pérdidas de transmisión. Si nosotros, yo siempre le digo a los muchachos, eh, qué dice la literatura técnica sobre los sistemas eléctricos de transmisión? Que son la cuestión más eficiente. ¿Cuánto es la eficiencia? 97%. ¿Cuánto de eficiencia tenemos en el Perú en el sector eléctrico? Si hablamos desde la generación hasta la distribución a usuario final, la eficiencia total es como de 90-85%. O sea, ¿qué ha pasado? O sea, si hablamos de 10% de pérdida, son 2 plantas de gas natural que están operando para calentar el cable. Imagínate, entonces, O sea, hay mucha transmisión, mucho flujo, mucho intercambio sí, sí, de energía y eso afecta pérdida, afecta confiabilidad. Y ahorita estamos viendo hace unos días que en el norte hay restricciones y ¡pum!, se disparan los precios, con gestión. congestiones. Entonces, yo creo que, o sea, una cuestión, eh, el tema está en que no está, pues, regulado esa parte, no está planificado. Claro, porque se ha dado como para la actividad de generación una, un principio de libre mercado, ¿no? De libre decisión de parte privada, porque incluso el Estado es subsidiario respecto bueno, a lo que está establecido en la Constitución también, pues Sí, uno puede invertir. Y entonces se está esperando un poco las decisiones del privado y cuando a veces el privado no ve que hay mercado en la zona, no va a sí, invertir y entonces se solucionan esos problemas con transmisión. sí, sí, pero con transmisión y también significa un costo, o sea, no hay lonche gratis, como dice. Y en ese sentido, ¿no? Hace poco ha habido la audiencia por el tema del plan de transmisión, Ujú. ¿ya? Bueno, ya estamos un poco acostumbrados a qué cosas nos dice el COES, o sea, en su función principal está. Pero yo siempre apunto a esto, o sea, si la generación distribuida estuviese reglamentada, yo creo que incluso las proyecciones de demanda en esas áreas operativas disminuiría un poco. Claro, o sea, es relativo decirlo, es Ujú. relativo, pero dada la experiencia de países como Chile, como España, como el propio Brasil, como que han desinflado un poco sus sistemas y digamos, nos trae tal vez el resultado, el colateral de no tener tal vez tantas inversiones en transmisión. ¿Cómo ves ese tema? O sea, la generación distribuida también ayuda a reducir pérdidas, la generación distribuida Totalmente, sí, ayuda sí. a darle un sentido más de autosuficiencia a ciertas áreas.
¿Cuál es tu visión de la generación distribuida? Claro, el tema está en que la generación distribuida, visto desde el punto de vista técnico, realmente aporta a solucionar parte de los problemas que estamos viviendo, el tema de las congestiones, porque algo te descongestiona. Imagínate, supongamos que tengamos pues 10% de generación distribuida, son 800 megavatios, que es bastante, que tampoco se hace de la noche a la mañana. Claro. Entonces, yo creo que es algo que de repente no hay las señales suficientes, porque si una empresa de distribución fuera eh, racionalmente económico, podría desarrollar eso, sino que tenemos en principio empresas privadas prácticamente que están en áreas donde ya están saturadas, como que el negocio ya les queda, ya están al tope. En cambio, tenemos empresas en áreas donde no haya suficiente, donde hay bastante potencial para desarrollarlo, pero empresas que están atadas de manos. Ah, bueno. Están atadas de manos, todos sabemos por qué. Entonces, Las empresas que, digamos, pertenecen a FONAF. a FONAFE, claro, Claro. claro. Entonces ellos, por ejemplo, tienen actividades por hacer. Yo creo que incluso hasta potencial financiero tienen, porque una empresa de distribución, pues una empresa per se es rentable, debería tener sus márgenes de acción, ¿no? Entonces, y el tema, si lo vemos de los usuarios finales, desafortunadamente yo creo que la capacidad económica no da para el usuario final como para que esté financiándose. Claro, o sea, ese Mm. punto de inflexión, porque tú conoces muy bien la terminología del famoso costo nivelado de energía, ¿no? Ujú. El EDCOE para los colegas. Cuando se trata del precio regulado, digamos como que está, como en algún momento referiste también, en $150. Sí, más o menos uno de un usuario de baja tensión, Claro. $150. Ahora, pero ahora, él lo ve como $150 y cuando hace la comparación con el solar fotovoltaico, el solar fotovoltaico es mucho menor. Mucho menor, claro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué si sabe que hay esa diferencia, por qué no ¿Por qué invierte? no lo hace? Porque a lo mejor el costo ya de la inversión en general es muy alto. No, yo creo por temor, por temor. Fíjate que yo he estado asesorando a varias empresas en el norte y el temor es si yo no lo hago, incluso así la pregunta directa le digo, oye, pero ¿por qué te resulta si estás pagando $100 y aquí te va a resultar 80? Primero el tema de que él no es operador y obviamente no le resulta, ¿para qué se va a ganar un problema más? En segundo lugar es que la tasa de financiamiento a veces es relativamente alto para un industrial peruano, a diferencia de una corporación extranjera que viene pues con una tasa más atractiva. En tercer lugar es que cuando lo hace, te encuentras que ya la empresa que te brinda el servicio te trata diferente. Mm, Eh, como sucede con los usuarios libres. Como sucede con los usuarios libres, ¿te das cuenta? Entonces, son factores que te disuaden. Mm, Te disuaden, entonces, el industrial dice, bueno, si voy a pagar, o voy a ahorrar un. voy a ahorrar $10 para ganarme un problema con la empresa eléctrica, mejor no lo hago. Entonces, ese yo creo que Está bien. son factores disuasivos. Entonces, ahora el otro tema es, fíjate que las empresas podrían hacer ese negocio también, porque si las empresas Claro. ven el mismo O ellos, 80, ellos podrían comprar ellos podrían, esos, exactamente, esos excedentes, los podrían comprar. ajá, ¿No? sí, 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 pero esa es Me como parece te digo, el reglamento, pues falta el sí, sí, no, pero eso te digo, la intermitencia política nos tiene desafortunadamente el no saber sí, qué se quiere. la volatilidad que tenemos en las decisiones nos hace impredecibles, o sea, no podemos ni programar la fotovoltaica, ni las eólicas, ni tampoco pronosticar cuál va a ser la regulación. Bueno, el riesgo regulatorio es justamente el que a veces no hay predictibilidad. Ajá. Bueno, en este caso normativo, ¿no? Eh, y entonces, ya abogando un poco, ya nos estamos metiendo así en temas específicos.
Y hablemos también un poquito de los BES, ¿no? Porque en un futuro en ese reglamento de servicios complementarios, producto de la modificación de la ley 2832, se genera la figura de un agente que va a proveer servicios complementarios. En este caso, Claro. podría ser alguien que incluso pueda conectar sistemas de baterías, Sí, 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 baterías, sí. ¿no? Y qué bueno, ¿no? Qué bueno. Pero también quisiera que también tu punto de vista con relación, por ejemplo, a que justo conversaba con unos colegas, decíamos, ¿no? Pareciera como que la filosofía de esta norma, Ujú. ¿no? Del reglamento de servicios complementarios es, si los esquemas de rechazo automático de carga son obligatorios, ¿no? La inercia que viene, digamos, inherente o debería estar inherente a toda fuente de generación, también debería ser obligatoria. Entonces, por lo Sí, sí. tanto, entiendo que todos van a venir con su inercia bajo el brazo, desde 2028. Y bueno, los operadores deben estar contentos, ¿no? Porque van a decir el sistema va a estar más seguro. Pero todo tiene ¿cómo se llama? Un punto económico, un punto de Sí, sí, equilibrio, sí, ¿no? sí. Había un consultor chileno que me decía, pero eso se tiene que evaluar también. ¿Por qué? Porque en algún momento a lo mejor se exceden en la cantidad de inercia y Ujú. vamos a tener como una especie de como que de sobreestimación de las cosas. Y una hipersensibilidad en el control del sistema. Ahí está, Sí, sí, ¿no? sí, es La una hipersensibilidad, hipersensibilidad. porque Ya, entonces ahí te dejo claro, no, ya ahí tu un opinión. poco nos alejamos un poco del tema electromecánico para pasar pues al tema electromagnético, porque el hecho de que estemos hablando de que las plantas intermitentes tengan su reserva con BESS para que tenga la inercia suficiente, es favorable. El tema está que después ya la rapidez de acción que tienen estos sistemas a veces también juegan en contra. Ajá, hay una Claro. experiencia al respecto o en las simulaciones que a lo mejor has hecho. Sí, ¿no? Y es que realmente es lo que sucedía, digamos, bueno, no hay veredictos finales sobre los problemas que han habido en Chile, en España, España. pero las hipótesis que se manejan es, uno es la hipersensibilidad que tenían estos sistemas, de manera que ese por un lado, y por otro lado está el tema de qué tan conservador es el operador del sistema. Mira, o sea, yo había reparado en aspectos más de ser conservador o digamos de haberse sujetado a llevar a los operadores a llevarlo al límite al sistema, Mm. pero de la hipersensibilidad no lo he leído, pero Sí, sí, no, el tema está en que, o sea, cuando nosotros hablamos de los tiempos de acción de los reguladores en los procesos electromecánicos, estamos hablando de milisegundos. ujú. Pero ya cuando estamos hablando de los sistemas BESS y su sistema de control, ya los milisegundos son una eternidad para ellos. Entonces, esa respuesta realmente a veces entra en conflicto. Es como cuando, para poner un ejemplo, cuando hay una oscilación de potencia que puede darle una mala señal al sistema de protección, entendiendo como que es una falla, ¿cierto? Y por eso es que los sistemas de protección a veces dicen, tenemos que inhibirlo del efecto de la oscilación de potencia. En el caso cuando tenemos BESS, también a los sistemas electromecánicos hay que inhibirlos cuando los sistemas de control actúan muy rápido. Ok. Entonces, ese es, digamos, para establecer algo así como un paralelo. Esa es un poco la debilidad Exacto, sí. de esta situación. Ujú. Y Bueno, ahora, cuanto más grande sea, yo creo que eso va a llevar un poco más a la complejidad. Ujú. y hay, digamos, futuro para un mercado de baterías en el Perú. Y yo creo que, fíjate que mercado, sí creo que lo hay. Sí creo que lo hay. ¿Por qué? Porque en principio los precios vienen bajando. Y ese es un factor. Y el otro factor es que es la moda. Yo soy un casi muy Convencido, convencido convencido. de que, o sea,
la energía fotovoltaica, la energía eólica no es que sean malas, sino que respondían a una necesidad. Se respondían a una necesidad, respondían a un contexto. Entonces, Ujú. ¿quiénes desarrollaron las eólicas, la fotovoltaica? Países en donde ya el recurso hidráulico se había agotado. Entonces, obviamente, ellos desarrollaron investigación, desarrollo, y salió pues Claro. la eólica y necesitaban amortizar esos costos. Y además tenían que desplazar un un energético caro como que era el que provenía del petróleo. Claro, claro, provenía del petróleo. Entonces, ellos tenían, por un lado, desplazaban energía cara y necesitaban amortizar. O sea, el ahorro de desplazar energía cara no era suficiente para amortizar toda la investigación y desarrollo. Y como son empresas transnacionales, obviamente, pues, cuanto más vendas, mejor amortizas tu costo fijo de investigación. Claro. Entonces, todos los países del mundo ha sido invadido por eso y, bueno, estamos aquí en esta situación y Pero, ¿qué te parece esta paradoja? Mira, está bien, coincido contigo, ¿no? O sea, hay un gasto, una inversión en investigación y desarrollo que se tiene que pagar, ¿no? Todas las tecnologías han pasado por ese sí, sí, proceso, totalmente. ¿no? Y entonces, resulta que, bueno, investigan todo porque yo me imagino que han habido en su momento también de mucho apogeo, empresas europeas y americanas también que han visto esa posibilidad, lo han hecho, pero llegó algo que a lo mejor no lo mapearon muy bien. ¿Cuál era? Llegó la producción de China, Ah, sí, ¿no? pues sí, Y sí, sí. entonces los arrasó. Sí, sí, los arrasó. Entonces ahora yo te comento esta paradoja para que también la puedas ahorita analizar, ¿no? Y nos había un amigo colombiano que conversando, ¿no? Me decía, y mira, y lo más paradójico, ¿no? Es que después de 30 años de que ya tenemos los paneles y todo esto, muy bien, se van a, va a acabar su vida útil, ¿no? Se los va a reemplazar, Sí, sí. pero como acá en Colombia y yo creo que tampoco en Perú, decía, no se produce, o sea, no lo Sí, fabricamos, no lo fabricó. entonces vamos a tener que volver a importar, ¿y de dónde? De China, ¿no? Entonces, Sí, sí. ¿eso no es lo paradójico? O sea, porque, o sea, no hay un valor adicional que traiga la nueva tecnología, sino la importación directa del país Sí, que lo fabrica más fíjate barato. que un poco hasta alejándonos del tema energético, pero sin alejándonos del tema energético para pasarnos a un tema puramente económico. Un megavatio hidroeléctrico, ¿qué mueve? Fierro, cemento e ingeniería, porque lo que importamos es la máquina y su sistema de control. De manera que por cada millón de una hidroeléctrica, quizás 50-60% es dinámica local, económica, por cada millón. Cuando nosotros hablamos de 1 millón eólico o 1 millón fotovoltaico, el 90% es compra extranjera. Entonces, obviamente eso no entra en los modelos, en los modelos económicos, ¿no? Porque ese ya es un tema país, Claro. es un tema país, pero obviamente China ya ha logrado, pues, con toda su escala amortizar todas esas cosas, ¿no? Y lo que ellos tratan ahorita es de comercializar eso. Claro, pero hay que llevarlo a ese debate, ¿no? Hay que Claro, hay sí, que sí. hay que hacer de que eso se debata, ¿no? Porque yo me acuerdo que las, RER, cuando la ley el decreto ley 2008 Ujú. se aprobó, Sí, sí. un poco en la exposición de motivos y un poco la visión también de aquellas épocas en las cuales todavía había un poquito de punche en nuestros equipos normativos. Tenían punche, hablaban y decían, ¿no? Por ejemplo, las RER hidráulicas deberían ser de 20 megas. ¿Por qué? Bueno, se copiaron creo que de de Sí, 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 de sí. de España o de algún Ujú. país. La cosa es que un poco los motivaba a que parte justamente de la tecnología para esas no tan pequeñas, pero para esas centrales red hidráulicas Ujú. de hasta 20 megas, sea tecnología nacional. Claro, Y te había mueves de industria. claro, y había empresas que Acá en el Perú hacemos eso. eso, Sí, sí, ¿cierto? sí, sí. Entonces eso es muy valioso, ¿no? Obviamente, Muy claro. Sí, sí. Fíjate que casi en esos años estaba yo en proyectos hidroeléctricos, inicio del 2000, y realmente
el norte, Chimbote y en Arequipa, eran los dos centros, digamos, de pequeña industria donde se movía tanta electromecánica para hacer plantas hidroeléctricas. Mira, ¿ves? Sí, sí, o sea, y bueno, pues la industria se reconvierte y la economía manda, ¿no? Sí, sí. Y en ese aspecto, ahí está interesante tu quiebre, punto de quiebre, y eso que no lo hemos coordinado. ¿Qué piensas de la electrificación de la economía, ¿no? Porque, claro, de eso sí lo hemos conversado un poquito, ¿no? Deberíamos, tú me decías, apuntar a ver cómo, digamos, hay un cambio en el uso y en las formas de la demanda, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, sí. Para efectos de, digamos, incorporar procesos más eficientes y entender mejor el aprovechamiento de las nuevas tecnologías en esta transición energética. Sí, yo creo que nosotros hablamos bastante de transición energética y me da la impresión de que la transición energética lo queremos sesgar hacia el sector eléctrico. Porque siempre que, por ejemplo, se habla de los proyectos fotovoltaicos, de los proyectos, se habla de transición energética. La pregunta ¿es estricto hablar que el sector eléctrico productivo, generación, necesita una transición? Yo le pondría todavía digamos, un paréntesis, pero donde es indudable la necesidad de una transición energética es en la demanda. Porque ahí sí, si nosotros ya vemos el contexto saliéndonos del ámbito puramente eléctrico para entrar al ámbito energético, realmente el sector energía más o menos está entre 20 y 25.000 millones de dólares. Ese es el sector. Y electricidad 20%. No, Ujú. no, no es Sí, mucho. sí, ¿Ya? así es. Y en petróleo, la mitad del petróleo que usamos en el Perú es importado. Muy, Sí, sí, es importado. mucho más Es todavía. más, Más, quizás, ¿ya? más. Porque claro, la producción Ah, local ya se ha ya es declive. ya parecemos en los países de Arabia ahorita que no pueden sacar su petróleo. Ya. De manera que yo creo que, fíjate, si queremos dinamizar el sector eléctrico y queremos optimizar, se dan como que los factores confluyen, convergen ahí, porque hay una necesidad de transformar el sector productivo, y hablemos del transporte, por ejemplo, el transporte público, el transporte privado, el transporte de carga, son realmente, allí deberíamos enfocarnos de repente los eléctricos en tratar de que eso se transforme, no solamente por el hecho de que sea eléctrico porque somos eléctricos, sino porque tiene un beneficio económico. Y ahí incluso yo hasta me atrevería, digamos, a también evitar el, El el que copy-paste de la regulación, en el sentido de que qué ha pasado o qué pasa, por ejemplo, en los países donde se ha dado esa transformación energética en el uso final. En España, por ejemplo, tú sabes de que el Estado financia también parte o exonera de IVA, del impuesto general a la venta, a la compra de los vehículos eléctricos. ¿Por qué? ¿Por qué exonera el Estado? Porque el Estado resulta beneficiado también en eso, porque el Estado va a comprar menos petróleo. exacto. En el caso nuestro, si nosotros quisiéramos hacer eso, realmente estaríamos haciendo una cuestión bastante asimétrica. Asimétrica porque, imagínate, estaríamos subsidiando a aquella parte de la población que tiene capacidad económica. Haciendo así una cuantificación en el tema del transporte, creo que el 80% de las personas se movilizan con transporte público. Entonces, si tú defines una política Para, pública, la política pública es para la ah, mayor parte de la población. pero tienes unos líneas de metro que se demoran 10 años o te tendrás que Sí, 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 eso ya el hombre va a volver, no sé si a la luna, pero sí, a sí. algún lugar Tenemos muy, muy, muy lento la ejecución de los proyectos, realmente sí. Pero hay algo que sí, o sea, yo quiero complementar lo que tú acabas de mencionar. Algo que también no se debe preocuparnos ni alegrarnos ni nada, pero pareciera, ¿no? Porque por ejemplo en Europa, que tú tienes más, tal vez
más elementos de juicio respecto a la forma del parecer europeo. Pero las grandes marcas, ¿no? Que Ujú, hay en Europa, ¿no? Las marcas alemanas, Volkswagen, BMW, o si no, también las italianas, ujú. ven con preocupación, y también las japonesas, ¿ah? Ah, la Ven competencia. con preocupación la competencia de las fábricas Oh, chinas, totalmente, ¿no? claro. Entonces, Sí, he sí, sí, estado leyendo unos artículos donde sí. están desesperados en el sentido de que ha mejorado tanto la tecnología china, en calidad también, que ya, digamos, se ven como que diciendo, ya pronto vamos a dejar de ser, Sí, vamos a dejar de tener el parque automotriz automotriz nacional, digamos. convencional y nacional, o sea, a Sí, sí. partir de combustión interna, y vamos a pasar al eléctrico. Entonces, y parece que hay algo así que poco a poco se va asentando el tema eléctrico y no va a demorar mucho en llegar también a nuestras fronteras. Sí, es irreversible, Es irreversible, ¿por qué? Porque, el gran gigante acá de nuestro terruño, Brasil, va a tener un intercambio comercial muy grande con China y, Claro, ¿no? sí, sí. Y entonces, ahí va a venir, la gran oportunidad, como tú dices, para cambiar esa forma de pensar de la demanda. Sí, esperemos realmente que la demanda cambie. Yo creo que la demanda cambia y no le encuentro, grandes puntos débiles, porque el primer punto débil es que nos evita compra de petróleo importado. El segundo punto fuerte es de que, eh, activa la demanda de proyectos eléctricos y hacemos transición. Hacemos transición, que es digamos, el nuevo término de moda en el mundo energético. Ajá. Y Freddy, tú que tienes tanta experiencia en aspectos de la industria también, porque tu cantera sí usa energía, has estado especializado en esos temas, te han capacitado en esos temas, de la industria. La industria per se, o sea, la industria, por ejemplo, una fábrica textilera, una fábrica que funde algo, alguna refinería por allí, una metalmecánica. Bueno, la metalmecánica se aproxima un poco más al tema eléctrico, a los procesos con energía eléctrica, o sea, es decir, con electrones. Pero las demás industrias van a demorar en tratar de adoptar al electrón, es decir, por ejemplo, van a mantener todavía algunos procesos de combustión, van a tener procesos con vapor. Ujú, eh, entonces, no todo va a ser electrón, ¿no es cierto? O sea, ujú, pero desde tu experiencia, porque en Europa tuvimos la oportunidad de conversar con un amigo español, hablan pues de bombas de calor a partir de tecnología sí, sí. renovable, ¿no? Y me dice, pero eso todavía está muy caro y además en pequeña escala. Eso todavía no va a llegar a una industria, por ejemplo, a un frigorífico, ¿no? Digamos, de gran calado para. Ujú. Entonces, ¿ese proceso va a ser lento o crees que también se va a adaptar ya o se está adaptando en el mundo a la realidad esta de la transición energética? Sí, como creemos que va a ser. O ya estoy hablando ya muy. No, sería ideal, ¿no? Pero el tema está en que, nuestra industria realmente es pequeña. La escala de la industria peruana, un poco imposibilita de que haya una transformación. La escala, imagínate, si nosotros hablamos tenemos un parque industrial Gamarra, pero si tú, Gamarra como tal es un mercado grande, pero si tú vas a lo individual, son pequeños productores que tú dices, oye, cambia la eficiencia de tu motor, pero tiene que botar toda la máquina que ha comprado de segunda. Entonces, ese es yo creo, Es el decir, principal las problema, limitaciones, la escala, la escala. la escala. Somos una pequeña. Es interesante. Sí. O sea, en realidad, y como nos escuchan muchas profesionales jóvenes, algo así como que ya escuchándote a ti, y a veces como dices, lo que yo intuyo, no nos deben contar cuentos, ¿no es cierto? O sea, Ajá. cada país tiene su realidad. Sí, 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 no, claro. Algunas cosas podrán entrar dentro de ese proceso de transición, otras cosas. Sí, hay cuestiones de que realmente yo creo que en la medida que haya escala
o que, por ejemplo, lo que pasa es que nosotros no estamos como país mucho acostumbrados a la asociatividad. Mm, Ese es un tema. sí, Es un tema cultural nuestro. es un tema cultural. Sí, Mira, yo les pasaba, entrevisté justamente donde estás tú sentado, ya, estaba Antonius, era un holandés, ya. y hasta me he olvidado su apellido porque dice que es Bon. ¿Ya? Que me disculpe si nos está escuchando en este episodio. Antonius decía, en Holanda hay cooperativas. Claro, claro, sí, sí, sí. Y eso, o sea, tienen una filosofía privada, pero de cooperativa. De cooperativa. Y subsisten en función a una ayuda mutua y crecen en conjunto, Sí, sí, ¿no es sí. cierto? Y tienen mejores posibilidades Y para... sistema de calidad conjunto, Así y sí, o sea, compras conjuntas. correcto. Entonces, Es un tema cultural. es un tema, desafortunadamente, nosotros no estamos, hay mucha desconfianza, digamos, Sí, sí, en claro. los vecinos de ese es el Nos hemos occidentalizado mucho. sí, sí, porque ancestralmente, claro, Claro. trabajamos, En cooperativa. en cooperativas, sí. Interesante. Bueno, Freddy, mira, han pasado los minutos más rápido, yo te decía, ¿no? El tiempo es El tiempo inexorable, es el tirano. el tirano, y más bien gracias por todo tu aporte. Yo te voy a pedir que vayas pensando en alguna reflexión final. ¿Ya? Ajá, Eh, Quisiera que también des tu aporte un poquito al tema del hidrógeno, ¿ya? Como materia de cultura general para ujú, poder aprovechar lo que conoces en temas de energía, en temas energéticos. Pero antes, un poquito hablemos de la academia, ¿no? ujú, Para cerrar estos últimos minutos hablando de una necesidad educativa, de instrucción ujú, que requiere el país a nivel técnico, a nivel humano, eh, a través a lo mejor de unas nuevas realidades que ya se están dando en otros países. Esto de la abrumadora propaganda que le hacen a la inteligencia artificial, o también de la abrumadora propaganda que a veces también nos traen la información que viene, procede de China, ¿no? En la cual aparentemente los modelos educativos están transformándose unos 180 grados. Eh, ¿Qué piensas? O sea, por ejemplo, ambos somos profesores en la Universidad Nacional de Ingeniería. ajá. Uno de tus retos, uno de tus metas Sí, una de mis metas, está sí. estar en la uni, muy bien. Sí, sí. Ambos nos felicitamos, yo creo. No, totalmente, sí. Estamos en la universidad y yo creo que en general, en general, todos los estudiantes del Perú, todos, y no solamente estudiantes, sino eh, cualquiera digamos, también en los que han optado por los aspectos de las carreras técnicas y los que también no son profesionales, todos tenemos un alto coeficiente intelectual, altísimo coeficiente intelectual. Tenemos que creérnoslas nomás. Pero hablemos un poquito de nuestra experiencia en las caulas y qué piensas, o sea, qué tenemos que hacer, qué se tiene que potenciar para poder sostener a ese capital humano que va a tener la responsabilidad de llevar las riendas del país en los siguientes años. Ujú. Sí. Mira, Roberto, la verdad que, eh, nuevamente, en alguna oportunidad cuando, Vargas Llosa, indicaba cuando ingresó a la San Marcos, y yo le tomo siempre su frase, que ahí conoció todas las sangres y realmente la universidad, para bien o para mal, es el reflejo de lo que sucede en el país. Ujú, ujú, Entonces, tenemos, yo creo que particularmente en la universidad pública, yo creo que llegan los mejores cuadros del país. El tema está en que nosotros como profesores, yo creo que también deberíamos plantearnos desafíos de realmente tener la rigurosidad y un poco tomar la experiencia de otros países. Y yo creo que tenemos el encargo de ser más profundos en
en la exigencia de los muchachos, porque es la única forma como como podemos también adoptar todas las modas, las tecnologías, y no es que sea moda, sino que tenemos que saber aprovecharlos en el lugar que corresponde. O sea, no es que ninguna de estas cosas no la necesitamos, sino que tiene que ir, digamos, al lugar donde sea más costo efectivo. Y yo creo que la única forma en que pueden hacerlo es cuando estén capacitados y que después que salgan de la universidad, cuando agarren y tomen responsabilidades directivas, porque finalmente son los que van a dirigir el país. Entonces, que sepan lo que van a hacer, ¿no es cierto? Claro. Que sepan lo que van a hacer y den sus políticas públicas, pues, pensadas y sobre todo mirando la cuestión de desarrollo del país. Y yo creo que eh, también estamos en el posgrado. Yo creo que la gente que está en el posgrado eh, debería tomarse un poco Más a pecho. más a pecho el tema Mm. para realmente decir pues que nuestra competencia a nivel de posgrado con los países de la región esté al mismo nivel, porque yo me he quedado gratamente sorprendido cuando sabes que para armar la clase, pues uno tiene que agenciarse de diferentes fuentes y dentro de ese agenciamiento de recursos encuentro pues referencia de universidades de la región, como dijimos, del barrio. ¿Para qué salir tan lejos si vemos que en otros países realmente la profundidad de la enseñanza y de la exigencia en el nivel de posgrado Y es superior. es superior? Sí, sí, sí. Yo creo Ujú. que ahí tenemos una brecha por cerrar. La tarea es nuestra también. Claro. Claro, entonces, Nos hemos alejado, sí, sí. porque yo creo que siempre hemos sido buenos, Ujú, solo que tal vez las circunstancias, como tú dices, la universidad al final es el reflejo del país, ujú. qué buena expresión. Y entonces hay que hacer el mea culpa de que nos hemos alejado de esos estándares. Sí, sí, yo creo que es dedicación realmente ese Eh, tema, ¿no? Ujú. bueno, daremos nuestro granito de arena, Freddy, ¿no? En eso estamos. Ahí Claro, estamos. Qué bien. Bueno, estamos llegando al final de esta interesante entrevista, Freddy, no sin antes pedirte, por favor, no solamente la reflexión, sino qué piensas del hidrógeno. O sea, el hidrógeno, digamos, han habido proyectos, el proyecto de Arequipa. Por ejemplo, ¿no? Mira, ahí vamos a aterrizar un poco los Mm, temas, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente se necesita a una fuente energética inagotable, o bueno, con una densidad energética mayor, superior, etcétera. Eh, pero, por ejemplo, para desarrollar la electrólisis, o sea, 24 horas por 7 o los 365 días del año, o tener energía continua en una gran mole para esas electrólisis, no todo el tiempo va a haber sol, ¿no? Y ujú, digamos, ponerle después baterías para las horas punta es caro, entonces van a tener que respaldarse en una energía del sistema en esas horas punta, y etcétera. Muchos desafíos, digamos. O sea, está bien, correcto, pero ahora, como país que somos, digamos, geográficamente también estratégico, porque si el hidrógeno que todavía no se puede transportar, o sea, como hidrógeno cofactado todavía en gran volumen no se puede transportar. Pero digamos que en algún momento se puede transportar y lo transportaríamos, por ejemplo, no sé, pues acá del puerto de Chancay, el Callao, lo que sea, y seríamos más estratégicos porque somos menos australes que ujú, que Chile. claro. Pero digamos, ¿llegará ese momento? ¿Cómo lo notas? Yo creo que sí, o sea, fíjate que cuando comencé como todo viene la tendencia, cuando comencé a involucrarme un poco en el tema del hidrógeno, no había reparado en la necesidad del recurso hídrico para el hidrógeno. Y es una cuestión que necesita abundantemente. Ujú. Entonces, ese por un lado. eh, Recurso hídrico tenemos, no obstante de que obviamente hay un impacto por el cambio climático en el sentido de que hay menor hidraulicidad, pero yo creo que esa menor hidraulicidad simplemente
de repente muy apresurado digo, ¿no? Pero lo que a menor hidraulicidad nosotros dimensionaremos plantas de menor tamaño o más embalse, ¿no? Ese por un lado, y por otro está el tema de que si lo vemos como usuario final, de repente el hidrógeno es agregarle una etapa más al uso. Entonces, obviamente va a ser más caro. Pero si lo vemos como país, en el sentido de que podemos empaquetar kilovatios hora y exportarlo, yo creo que esa es una opción. Y yo realmente creo que se abre una posibilidad, habida cuenta de que vemos que en el contexto mundial la seguridad energética es bastante baja en el momento actual, y yo creo que esto no va a parar en unos 10 años más todavía, porque no es una cuestión de solución, creo yo, de 1 o 2 años. Claro. De manera que se abre, yo creo, la expectativa que los países van a querer seguridad energética, y una de los criterios de la seguridad energética es diversificar la fuente de aprovisionamiento. Entonces, de repente nosotros no podemos exportar petróleo, pero podemos exportar hidrógeno. Y para eso tenemos 50 teravatios de potencial hidroeléctrico y solamente utilizamos 8. Entonces, yo creo que ahí hay un potencial. Y es el mismo tema como cuando se habla de las nucleares, ¿no? También las nucleares es otra, la tendencia ahorita que dicen los SMR, que son los reactores modulares de pequeña Le escala. adelantaste a mi pregunta final. Sí, ¿Qué piensas ahí? mira, por lo menos de la referencia que tengo de los SMR, que son de tamaño de 70 megavatios, no lo podemos utilizar en electrificación rural, desafortunadamente, Roberto, porque he escuchado por ahí, vamos a electrificar con SMR. Nuestra carga rural, Llegar a Iquitos. sí, el más grande es Iquitos, y con un SMR se acabó el tema. Entonces, yo creo que es una opción. Hay que encontrarle pero yo no creo que sea una cuestión, pues, de que sea de gran escala. Claro, De es gran como, es escala. como que fuera un piloto. Sí, 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 Un sí, piloto. sí, sí, porque eh, quizá en embarcaciones navales podría ser, Ujú, ujú. Sí, porque sí, en por embarcaciones. ahí me han comentado de que hay esos rompehielos, Claro, claro, los reactores nucleares. ellos son nucleares, sí, Ujú, eso, porque tienen autonomía, ujú. son mucho y son más, en términos de contaminación, son menos contaminantes que una máquina diésel. Así es. Sí, sí, sí. Y han mejorado mucho en sus aspectos de seguridad. Claro, el tema es el riesgo. Ahí el principal eh, bemol que tiene la energía nuclear es el riesgo, definitivamente. Sí, sí. Muy, Tanto gestionemos eso. muy bien, Freddy. De verdad ha sido bastante, digamos, nutrida la información. Y yo te voy a agradecer que en alguna otra oportunidad hagamos de este episodio un episodio 2, ¿no? En estas entrevistas estelares. Te felicito por todos los años que brindas de servicio al país. También te felicito porque brindas esa calidad de buen profesional en la universidad, una universidad pública. Y eso, digamos, parece mentira, pero mucha gente debe saberlo, que es bastante encomiable. Es la responsabilidad social que hacemos, pues, Robert. Así es. Claro. Si en algún momento hemos tenido nosotros esa ventaja de poder haber estado Sí, sí. estudiando de parte del Estado, Ajá. digamos, con toda la gratuidad y digamos, lo que pudo habernos dado, estamos retribuyendo a eso. Sí, 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 no. Nos sentimos muy contentos por ello, y así que, Freddy, por favor, esa es tu cámara Ya. para una producción final. No, Roberto, realmente agradecerte la oportunidad de llegar a toda tu audiencia. Sé que la audiencia está creciendo porque eh, realmente los temas de interés son discutidos abiertamente en un ámbito de libertad de opinión. Claro. Eso lo cual es muy loable, y agradecer
a la audiencia que nos ve, que nos escucha de repente en asíncrono, y decirle pues de que en el país afortunadamente eh, tenemos oportunidades. Yo creo que en la medida de que nos preparemos, en la medida que eh, creemos las condiciones para desarrollar, yo creo que podríamos brindar a la economía, porque el sector de energía, pues, es la materia prima para todo, ¿no? El motor. El motor. Entonces, en la medida de que esta materia prima sea económica, sea confiable, yo creo que aportamos. Y en eso creo que coincidimos en que esta difusión, de alguna forma, es un aliciente, un- es una píldora que esperemos, pues, que un granito de arena en motivar a la gente, motivar a los estudiantes, motivar a nuestras autoridades también para que se animen Tomar buenas a decisiones. tomar buena Y decisión. rápido. Claro, sí, sí, sobre todo. Ajá. Entonces, nada, les agradezco a todos nuevamente, Roberto, a ti y a, al amigo al amigo de la producción. Y esperemos, pues, ya de repente en otra reunión, Roberto, tomamos de repente un tema específico y ahí vamos haciendo Más ingeniería. más ingeniería. Así es, con mucha energía, como dices tú. Con mucha energía. Sí. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias, estimados amigos que nos siguen y que ya se han suscrito, que han marcado la campanita, han dado el like respectivo, ¿no? Si este programa, este episodio les gustó, por favor, les vamos a agradecer encarecidamente que lo difundan, ¿no? Hagamos viral nuestras entrevistas y nosotros nos despedimos hasta otra oportunidad con una frase que debemos llevarla cada vez más en el corazón. La sociedad, la comunidad, el mismo estrés de la vida diaria está haciendo que cada vez tengamos una percepción un poco, digamos, de alguna manera compleja por muchas cosas que están pasando de nuestra sociedad, de nuestro país. No lo veamos de esa forma. Yo creo que nos quedamos con una expresión que también he indicado volvamos a enamorarnos de nosotros. Esa es la labor que venimos desarrollando nosotros con nuestros invitados, que son, como nosotros, personas de a pie, peruanos que nos venimos comprometidos en desarrollar el país. Entonces, por todos ustedes, volvamos a enamorarnos del país, pero con mucha energía. Muchas gracias. Gracias.